con Dios. Y nos emociona acercarnos a la palabra y esta historia que se parece a una que leímos anteriormente, pero esta es una nueva historia. Escuchemos Mateo 15, 29 al 39. Dice que Jesús se fue de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió al monte y se sentó allí. Mucha gente se le acercó. Llevaban cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. La multitud se quedaba asombrada y al ver que los mudos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos andaban y los ciegos veían, glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quisiera enviarlos en ayunas, pues se pueden desmayar en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿y en este lugar tan apartado, de dónde vamos a sacar pan para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos le respondieron: 7 y unos cuantos pescaditos, hasta pescaditos, ¿verdad? Correcto, chiquititos. Entonces mandó que la multitud se recostara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y ellos a la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de lo que sobró se recogieron 7 canastas llenas. Y los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la barca y se fue a la región de Magdala. Qué pasaje más lindo. Y mientras estudiaba y leía este pasaje, pensaba en algo. Jesús se preocupa por nuestras necesidades físicas y espirituales, porque a veces creemos que todo tiene que ver con cosas espirituales. Jesús solo se preocupa por mi espíritu, pero realmente Jesús es en esencia compasión. Y lo que me encanta de la compasión es que no solamente es así como que, ay, pobrecitos, sino que el que tiene compasión busca solucionar y busca ayudar a las personas que están en ese conflicto. Jesús se preocupa por nosotros. Es algo que creo que debemos recordar hoy. Y justamente esta historia es como la materialización o el ejemplo de lo que se refiere Mateo 6 cuando nos dice: no se afanen por lo que comerán o por lo que beberán o lo que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento? Y si pasamos afanados por ellos, nos podemos desconcentrar de lo realmente importante. Y vemos acá gente que está precisamente enfocada en buscar el reino de Dios y su justicia. Se acercan a Jesús, se acercan a buscar la sanidad en Él, creyendo en Él. Y nos damos cuenta que esa iniciativa de Jesús, la gente no le dijo: ay, qué hambre, ay, ya no aguanto, ¿por qué vine 3 días a estar aquí a escuchar o venir solo por un milagrito? No, realmente la gente está enfocada en lo que Jesús está diciendo y Él es quien dice: me conmueve el corazón, quiero tener cuidado de sus necesidades. Y esa iniciativa de Jesús alimentarles a los que buscaron ir a saciar su hambre espiritual, saciándolos con el hambre material, ¿verdad? Así es. Y sabes, me quedo pensando en el verso 34 que le pregunta, Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y yo creo que una pregunta para la audiencia esta mañana es: ¿qué tienes a la mano? ¿Qué tienes a la mano ante esta situación difícil, ante esta dificultad? ¿Qué tienes a la mano? Y bueno, le contestan, ¿verdad? Ellos responden 7 quesales de tortilla y unos cuantos pescaditos. Y podría ser para nosotros una cosa pequeña, una cosa insignificante, y hasta le decimos: sí, tengo 7 quesales de tortilla y un poquito de no sé, imagino lo que estás haciendo como tu profesión, ¿verdad? Unos cuantos contactos, unos cuantos productos en stock. Sin embargo, Dios puede hacer un milagro de multiplicación. Y me llama la atención también la invitación de Jesús a descansar, a darnos desde nuestro descanso. Y se habla de recostarnos, ¿no? Entonces dice, le dice más adelante, manda a las personas a que se recuesten en el suelo. Es decir, quiero que estén tranquilos, quiero que no estén afanados, quiero que no estén ansiosos. Recuéstense en el cielo y desde el descanso yo les daré de comer. Y sí, creo que es una linda invitación para todas aquellas personas que estamos en la mañana y viendo una agenda de actividades que podemos tener para toda la semana. Y decir, esa semana es importante porque tengo que tomar ciertas decisiones. ¿Qué tienes a la mano para hacer? Hazlo según las fuerzas que tienes tú, pero también encomendándole al Señor todo lo que va a desenlazar en esa toma de decisiones y en esas actividades que vas a desarrollar desde el descanso, Ricky. Sí. Es bien interesante, y Julio decía, la gran diferencia entre lástima y compasión, diría, ¿verdad? Porque generalmente nosotros somos muy movidos por lástima. Entonces, ay, me da lástima la gente. Pero Jesús
a él lo que le dio fue compasión. Y me gusta porque leímos hoy la versión de la Reina Valera contemporánea y dice, me parte el corazón verlo así. Es algo como que ahora usamos mucho ese término. Pero al final tiene que ver con, tengo compasión realmente de ellos, y la diferencia entre la lástima y la compasión es que la lástima nos deja donde estamos, solo sintiéndonos mal, y en cambio la compasión nos mueve a hacer algo al respecto. Y cuando Jesús dice eso, bueno, conocemos la historia, la acabamos de leer, es verdaderamente emocionante, pero me impresiona porque estas personas estuvieron dispuestas a pasar 3 días, reuniéndose durante 3 días, y no les importó pasar hambre con tal de escuchar a Jesús. Y a mí me hace reflexionar porque muchas veces nosotros no estamos dispuestos a salirnos de nuestra comodidad para poder escuchar a Jesús. Es más, a veces tal vez ya es servicio de domingo y a mediodía ya tenemos hambre y nos queremos ir rápido porque ya no aguantamos ir a comer. Y estas personas estuvieron dispuestas a pasar hambre durante 3 días para poder escuchar a Jesús. Entonces, ¿cuál es la actitud de nuestro corazón? Pienso yo. O sea, que estamos dispuestos nosotros a ceder con tal de poder escuchar a Jesús. Y no se trata nada más de un tema religioso, porque es eso, tal vez a nosotros lo que nos aburre es la religión, pero no nos debería aburrir el poder compartir con Él, el escucharlo, el leer su palabra, el tener un acercamiento con Él y tener esa relación que Él desea tener con nosotros. Y entonces a mí me gusta muchísimo porque yo siempre pienso, este es el tipo de ayuno más lindo que hay, el estar dispuesto a pasar hambre, pero con tal de estar escuchando al Señor. Y creo que eso revela lo que hay en nosotros. Y lo otro, lo platicábamos hace un momento fuera de cámara, es interesante porque podríamos creer que es la misma historia contada de diferente manera, porque ya leímos hace un tiempo, probablemente si vamos en orden leyendo el Nuevo Testamento, que también Jesús había alimentado a 5,000 y la cantidad de peces y panes había sido distinta. Esta es otra historia. Sí. Y lo impresionante es que Jesús vuelve a preguntar lo mismo y los discípulos vuelven a dudar y a responder como, pero es que no tenemos suficiente pan para darle. Y es como, pero si no entendieron, ¿verdad? Y Jesús lo vuelve a hacer. Y es fácil juzgar y decir, qué falta de fe o qué poca memoria tenían los discípulos, pero a mí me hace recordar que esa es mi naturaleza. O sea, yo muchas veces he caído en lo mismo. El Señor ha entrado en acción, ha obrado ¿verdad? Milagrosamente, y lo triste es que vuelvo a estar en una situación semejante y similar y vuelvo a caer en las mismas y decir, Señor, pero es que es como, Ricky, pero no te recordás lo que ya hice. Entonces, verdaderamente creo que esto revela también el corazón humano, en que nos cuesta recordar que Dios está ahí, y como comenzamos diciendo, y que está ahí y que cuida de nosotros, ¿verdad? Y no solo ya habían probado pescadito preparado por el cielo y no poder recordar que el Señor había hecho eso. Y saben, quiero agregar justamente ahorita, haciendo la diferencia de estos dos eventos, es curioso porque el tema geográfico es importante. Lo que sucedió anteriormente con los 5,000 era con un segmento prioritariamente judío. Y ahora este nuevo milagro de los 4,000 es un pueblo un poco más con cultura grecorromana, son gentiles. Entonces, a mí lo que me encanta, y analizando justo el qué haría Jesús, Jesús se acerca a los gentiles también, o sea, a los que no eran judíos, para presentar un mensaje de salvación. Y curioso justamente el contraste de que, no es por comparar, pero los judíos estuvieron un día, los grecorromanos estuvieron 3 días con hambre de Jesús, ¿verdad? Entonces creo que nos ponen también ese estándar muy alto, porque probablemente estas personas que eran idólatras, ¿verdad? La cultura grecorromana principalmente adoraba muchos dioses, adoraba ídolos, eran inmorales sexualmente, pero dicen, tenemos necesidad de algo, y se disponen a buscar a Jesús durante 3 días, y Jesús les lleva el mensaje de salvación también a ellos, les lleva también sanidad. Entonces creo que es aún más importante justo notar la parte en la que vemos que dice que glorificaban al Dios de Israel. Eso dice mucho, porque deciden dejar su creencia y ahora creer en Jesús. Yo pensaba en algo y tiene que ver con los milagros de Jesús. No solamente tienen que ver con su poder, tienen que ver también con su amor, ¿verdad? Porque muchas veces yo me imagino a Jesús. De hecho, me encanta en The Chosen una frase que Jesús de The Chosen dice, y es: yo les provoqué hambre que yo mismo voy a saciar, ¿verdad? Y me encanta porque creo que Jesús es así precisamente, ¿verdad? Provoca un hambre que él mismo está en la disposición de saciar, y creo que nosotros hemos tenido la experiencia de haber sido provocados a hambre y saber que el mismo Señor se encarga de saciar esa hambre. Y no tiene que ver solo con poder, tiene que ver con el amor del Señor. Y nosotros hemos sido testigos acerca de ese amor.
Es hermoso. Y sabes una cosa, yo pensaba cabalmente lo que decía Ricky, era cuánto hacía en tiempo que los discípulos habían recibido también ese milagro de parte de Dios de ver la multiplicación de los 5,000 y ahora eran 4,000 y se les había olvidado. Yo hace poco, ustedes, estaba fuimos con la familia a una cita en una embajada, llevaba los pasaportes y luego al terminar la cita, después teníamos la preparación de un lugar donde estuvimos haciendo previo a la feria de empleo, donde estábamos regalando trajes también a personas que así lo necesitaban, y yo llevaba unos trajes en el baúl. Termina mi cita, meto los pasaportes en mi portafolio, en mi mochila y luego me voy al lugar donde estaba preparando. Bajo los trajes en una bolsa, los llevo. Más noche llego a la casa. Cuando llego a la casa saco los pasaportes y todos estaban menos el mío. Ay, no. Y digo, ¿qué pasó con el mío? Busco en el carro, reviso todo, quito todo. No estaba mi bendito pasaporte. Mi única explicación fue que se había salido y se había pegado a la bolsa de los sacos y probablemente cuando bajé y lo llevé se había caído en el camino. De regreso hacia el centro comercial Los Próceres a preguntar a los policías. No pasa nada. Y subo donde están todavía personas arreglando las cosas y pregunto, miren, ¿y están, no encontraron? No. Y buscamos entre todos, buscamos entre la basura, no estaba. Y le digo a una persona, mira, tal vez entre mi prisa o en mi ansiedad, tal vez yo no lo busqué bien, me acompañas a buscar y me acompaña Roder, Tolico, y buscan mi baúl y lo encuentran en un lugar inimaginable. ¿Cómo llegó el pasaporte allí? Era como un espacio, ¿verdad? Que no digo, ¿cómo llegó hasta ese lugar? Sin embargo, quiero destacar algo. En el camino de mi casa a Próceres, Dios mío, tengo este compromiso de trabajo y tengo que salir a este lugar y tengo esto. Haz un milagro, por favor. Ya lo busqué bien. No entiendo por qué el mío, por qué no se encuentra y qué pasó, ¿verdad? No entiendo. Iba realmente orando, ¿verdad? Y tráfico de viernes que se vuelve un poquito complicado en la zona 10. Y cuando llego al lugar y se encuentra, digo, lo que recuerdo que Dios me dice es, todavía sigo haciendo milagros. Quiero que recuerdes que todavía hago milagros. Y sabes, amigo oyente, amigo televidente, Dios todavía hace ese tipo de milagros, esa multiplicación de 5,000, ese tipo de multiplicación de 4,000. Pero no solamente ese milagro que tú estás clamando, sino la multiplicación. ¿Te has dado cuenta de que todos quedaron saciados, satisfechos y hasta sobró y se recoge de ese milagro 7 canastas? Lo que al principio eran 7 quetzales de tortilla, lo digo yo, ¿verdad? Se vuelve 7 canastas. Lo que te quiero decir es, sí, Dios todavía sigue haciendo milagros y en el nombre de Jesús. No sé qué situación estás pasando, pero yo siento de parte de Dios decirte, cree en que Dios va a hacer un milagro. Y recuérdate de esos milagros pasados que viste y tenlos presente porque Dios lo puede seguir haciendo. Amén. Amén. Wow, les quiero aprovechar para contarles, hace unos días tuve la oportunidad de predicar en la iglesia y les hablaba acerca de que las crisis son recordatorios acerca de nuestra dependencia de Dios, ¿verdad? Y le contaba a Ricky, ¿verdad? De que 2-3 días después de haber predicado eso, tuve un pequeño percance con mi ojo izquierdo y pasé casi 3 días sin poder ver bien con mi ojo. Cuando les digo poder bien, no podía leer con mi ojo, no podía ver, no distinguía rostros con mi ojo. Y prácticamente me asustaron un poco porque me dijeron que si no recuperaba la vista en 2-3 días, iba a haber necesidad de hacer una operación. Y estaba preocupado, pero le digo a Ricky que en medio de la crisis, ¿verdad? En medio de las circunstancias, me acordé, le decía a Keren, hace 2-3 días me tocó predicar acerca de la crisis y ahorita estoy en una y me toca poner buena cara, ¿verdad? Y recordar acerca de Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Lo que hablábamos al inicio, Él cuida de nosotros y gracias a Dios ya veo bien, por eso estoy hoy acá, ¿verdad? Pero digamos, pasé 2-3 días bastante preocupado por el ojo. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Obviamente esa fue una crisis mía. Yo no sé en qué circunstancias usted se encuentra hoy, pero hay algo que creo que es bien importante. También a través de los milagros vemos el amor y el poder del Señor, pero a través de los milagros también nosotros podemos exaltar el nombre del Señor. Y yo creo que Dios puede estar obrando hoy en nuestra vida y no podemos olvidar que a través de estas oportunidades que estamos teniendo de conocer la gracia del Señor,
debemos exaltar, debemos adorar su nombre. Sí, justo recordaba ahorita escuchando sus historias, con mi papá tuvimos una situación que él no podía resolverla por sus medios y dedicó al final, después de quizás años en esa batalla relacional, ora y dice, bueno, Señor, yo ya no me voy a preocupar por esto. Ese día en el que él lo suelta, a los minutos recibe una llamada y alguien le dice, mira, tienes razón, vamos a orar de la manera que tú dices. Entonces yo le decía a mi papá, papi, mira, 2 años nos llevó para poder primero soltar y darnos cuenta que Dios quería pelear nuestra batalla y nosotros por estar en esa lucha. Pero qué lindo, gracias a Dios por esos 2 años de lucha, porque entonces pudimos ver a nuestro papito celestial peleando por nosotros. Y creo que es justamente eso, la crisis nos permite ver de alguna manera el poder de Dios en diferentes áreas, en un problema pequeño tan sencillo o en algo mucho más grande, pero de cualquier manera nos permite conocer el carácter de Cristo y de nuestro Padre amoroso que es Dios, ¿verdad? Es interesante porque yo le decía a Julio cuando me contaba este testimonio, a veces es más fácil incluso predicar de un tema que tener que vivir el tema. Y por eso es que es lindo regresar y recordar lo que Dios ha hecho, no para vivir en el pasado, porque no se trata de ser aquellos cristianos, a mí me da risa, aquellos que estamos viviendo siempre en el pasado y recordando lo que Dios hizo, pero porque ahí nos quedamos. Pero es lindo recordar lo que Dios ha hecho solo para cobrar ánimo, recordar que Él, si lo hizo una vez, lo puede y lo quiere volver a hacer, y eso nos ayuda a nosotros a crecer en fe y a poner en práctica lo que tal vez nosotros tenemos en el intelecto, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos un concepto, nosotros creemos y decimos, sí, así es, pero cuando se presenta la oportunidad volvemos a flaquear, y es lo que le pasó aquí a sus discípulos. Pero el recordar que Dios lo hizo para decir, no, Señor, yo voy a confiar en que tú, si lo hiciste una vez, lo puedes y lo vas a volver a hacer, y eso nos ayuda a seguir creciendo. Entonces yo creo que, como decía Julio hace un momento, las crisis o estas circunstancias que se nos presentan son la oportunidad para poner en práctica lo que nosotros tal vez tenemos ahí en la mente, pero que no hemos podido pasar a la experiencia, ¿verdad? Wow. Así, yo creo que es un lindo tiempo para poder orar y para poder encomendarle al Señor también esta semana los desafíos que tenemos por delante. Y quiero invitarle, amigo, a que nos acompañe en este tiempo de oración. Amado Dios, iniciamos esta semana dejando delante de ti, Señor, todas las cosas que nos preocupan y todos los retos que tenemos que enfrentar en esta semana. Señor, queremos descansar en ti. Tú nos preguntas esta mañana qué tenemos a la mano, qué hay para poder hacer en esta semana. Y Señor, lo que tenemos probablemente sean cosas que para nosotros sean mínimas, pequeñas, hasta las decimos probablemente despectivamente en pequeño. Pero Señor, para ti, en tus manos, eso puede ser un instrumento para poder multiplicarse. Señor, aquí está todo lo que tenemos que hacer. Y queremos ser saciados, Señor, de nuestra hambre espiritual de ti, Señor. Tú nos has dado un hambre que va a ser saciada solamente por tu milagro. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestra semana, aquí está nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tomes tú absoluto control. En nuestras fuerzas no podemos, pero tú sí puedes, Señor. Y también, Señor, queremos pedirte, clamarte, suplicarte, porque veamos un milagro nuevamente como ya lo vimos antes. Recuérdanos ese milagro que vimos hace algún tiempo probablemente y se nos haya olvidado. Tráelo a nuestra mente y recuérdanos que vivimos con un Dios vivo que tiene cuidado de nosotros, de nuestras vidas. Bendecimos esta semana en tu nombre. Amén. 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 Y queremos recordar también de la oportunidad que tenemos de seguir conociendo del Señor leyendo la palabra de Dios. Y hoy, en esta oportunidad, vamos a estar leyendo Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulos 13 y 14. Y yo no sé, ¿verdad? A mí me emociona leer la Biblia, ustedes verdaderamente, pero leer los Evangelios es mi cosa favorita, es ver lo que Jesús hizo. Lo que hemos estado diciendo es, ¿qué haría Jesús? Pero no es como una suposición, sino, ¿qué haría Jesús basado en lo que Jesús ya hizo? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, en especial los Evangelios, nosotros podemos ver cómo obraba Jesús, qué hacía Jesús, cómo respondía, para que nosotros entonces aprendamos y podamos imitar lo que Él hacía. Y en estos capítulos vamos a ver, son capítulos muy densos en los que vamos a ver muchas historias, muchos acontecimientos, y en el capítulo 14 el Señor nos enseña acerca de la cena. Nosotros le llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor, cuando Él instituye este momento que nosotros hasta el día de hoy recordamos y practicamos,
porque nos recuerda acerca de su muerte y de cómo nosotros estamos esperando su segunda venida. Así que verdaderamente los invitamos a que no se pierda la oportunidad de leer y siempre se lo recordamos. Si usted no está leyendo la Biblia, hoy es el mejor día para comenzar. Así que lo animamos a que se una a este Bible Challenge. Pues nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. Conozcamos nuestra mente. Vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Y empezamos temporada, empezamos libro con esta frase justamente, un viaje que empieza. Los aviones, los trenes y en general los medios de transporte son lugares maravillosos para que sucedan cosas sorprendentes. Únicamente hay que dejarse llevar, observar e intervenir si surge una buena oportunidad. Las mejores historias de mi vida, dice la autora, han surgido en situaciones de este tipo. Hace unos años, en un vuelo Nueva York-Londres, viajaba sentada en el asiento de la ventanilla. Siempre elijo ese lugar porque disfruto observando el cielo, las nubes, el mar y sobre todo porque me gusta recordar lo insignificante del ser humano ante la inmensidad de la naturaleza, relativizando así lo que nos pasa en la Tierra. Siempre presto atención al pasajero que se sienta junto a mí. Tras tantas horas de vuelo, uno conecta de cierta manera con su vecino. Uno analiza lo que lee, lo que ve en la pantalla, si come, si duerme. Involuntariamente uno no puede evitar conjeturar sobre sus circunstancias y los motivos de su viaje. ¿Tendrá familia? ¿Viajará por trabajo? No faltan momentos en que uno se levante y por educación se cruzan unas palabras sencillas. Generalmente al final del vuelo uno se despide cordialmente. Es que le vaya bien, ¿verdad? Siempre he pensado aquello de que basta mirar a alguien con atención para que se convierta en alguien interesante. Y es normal que haya una conversación en algún momento del vuelo. Gracias a estas interacciones he conocido a personas de lo más fascinantes y me han sucedido historias que han marcado mi vida en muchos aspectos. En este vuelo en concreto saqué de mi bolso unos apuntes de la carrera. Era anatomía. Mis dibujos tomados en clase no tenían calidad y mientras intentaba memorizar los cientos de nombres, noté la mirada del tipo sobre mis hojas. Le sonreí. I study medicine, me contestó. My father is a doctor. Analicé rápidamente al tipo, pero mantenía, a pesar de la cordialidad, una mirada fría e infranqueable. Me curiosió y añadí, ¿ha heredado usted la profesión de su padre? No, siempre me ha gustado más la investigación. ¿De qué tipo? Investigo terrorismo, dijo el hombre. Cerré los apuntes. Y todos congelados. Tun, tun, tun. Cerré los apuntes, se me planteaba una conversación que pintaba muy interesante. Mi interlocutor me confesó que acababa de jubilarse después de más de 30 años en la CIA. Desde hacía un tiempo estaba permitido hablar más libremente de su trabajo y durante el resto del vuelo me explicó la guerra entre Irak y las tensiones geopolíticas en la zona, las pugnas por el petróleo y los gaseoductos, los intereses de los distintos países occidentales. Soy una apasionada de la historia y de las relaciones internacionales y reconozco que no paraba de tomar notas. En un instante de la conversación, le comenté que estudiaba para ser psiquiatra. Tras una pausa, me propuso hacer una estancia en la CIA cuando terminara mi especialidad y realizara algún tipo de trabajo como psiquiatra forense o de investigación. En ese momento se me iluminaron los ojos. Me dejó su contacto y nos despedimos. Le escribí varias veces y mantuvimos correspondencia vía mail durante varios años. Desgraciadamente para el lector, nunca llegué a trabajar ahí, ya que la vida me ha llevado por otros derroteros. Pero llevo en mi cartera la tarjeta de mi amigo analista. Y me recuerda que las oportunidades están cerca, pero hay que salir a buscarlas. Vivimos en un mundo lleno de oportunidades. Nunca hemos tenido tanto al alcance con tan poco. Nos encontramos en el momento de mayor estimulación de la historia. Hoy en día, cualquier niño de 7 años ha recibido más estímulos que cualquier otro ser humano que haya poblado antes en la Tierra. Y creo que es un dato que vale la pena resaltar, que estamos en una etapa en donde los niños de 7 años han recibido más estímulos que cualquier otro ser humano que haya poblado antes la Tierra. Esa sobreestimulación dificulta la toma de decisiones. La juventud de hoy se encuentra aturdida, sin saber qué decidir y hacia dónde dirigirse. Es la sociedad de la confusión y de la dificultad del compromiso. Realmente los millennials viven o vivimos empapados de emociones y sentimientos que les llevan a necesitar una gratificación constante para avanzar.
Los anteriores a los 80 generalmente han luchado bastante y muchos vienen de hijos de las guerras, han sacado a familias adelante y lo más importante, el mundo digital, internet y las redes sociales les han pillado o los han encontrado después de la adolescencia. Esto es clave. Sus relaciones personales, su manera de trabajar y enfrentarse a la vida, así como sus creencias, están basadas en otros conceptos. No me refiero a ideologías concretas, sino a la manera en que están constituidas. Después de los 90 acontece algo decisivo. Nace Internet. En este libro entenderemos qué impacto posee el bombardeo de estímulos al que están sometidos los más pequeños en nuestra sociedad actual, así como el efecto de las redes sociales en el sistema de gratificación del cerebro, razón por la cual nos encontramos ante una generación profundamente insatisfecha. Para motivarles con frecuencia se precisan estímulos cada vez más fuertes, más intensos. Cómo hacer que te pasen cosas buenas requiere de varios elementos. En la vida hay instantes muy duros donde lo importante es sobrevivir y encontrar algún apoyo donde sostenerse. El resto del tiempo tenemos que luchar por sacar nuestra mejor versión. Años de experimentos demuestran que la manera como uno decide responder ante los problemas y cuestiones que se le plantean cada día influye en el resultado. El cerebro, los marcadores fisiológicos, los genes, las células, los sentimientos, las emociones, los pensamientos funcionan como un todo. Las enfermedades físicas tienen, en muchos casos, una relación directa con las emociones y siempre podemos intentar reencauzar el efecto que una enfermedad física produce en nuestro estado de ánimo. Hoy, la neurociencia, en concreto la neurobiología y lo que denominamos el inconsciente, desde emociones hasta la profundidad de nuestro psique, explica gran parte de nuestro comportamiento. Este libro que estamos leyendo ahora habla de la felicidad, porque todos ansiamos encontrarla, y del éxito. Pero el éxito es el gran mentiroso. En mi consulta muchas veces admiré a personas que ante historias de sufrimiento, dolor y fracaso han podido superarlas. El fracaso enseña lo que el éxito oculta, dice mi gran maestro de la vida, mi padre. En este libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, quiero intentar explicar no solo los problemas de mente, corazón y cuerpo, sino sobre todo los aspectos buenos y saludables de nuestra vida. Aquello que pueda ayudar al lector a tener mejor salud de alma y cuerpo y así quizá acercarnos a la ansiada felicidad. Aquí comienza un camino apasionante para entendernos y reinventarnos. Siempre existe una segunda posibilidad de volver a ilusionarse y diseñar un camino mejor para cada uno. Wow, yo no sé si usted lo percibió, pero prácticamente estamos en la introducción del libro y hay mucho de lo que podemos conversar. Pero yo quisiera que nos ocupemos unos minutos para que entendamos y conozcamos un poco, porque hablamos de los millennials y conozcamos un poco a quiénes nos estamos refiriendo. Si usted está viéndonos en pantalla, pues quiero invitarlo a que vea la siguiente imagen y para quienes nos escuchan en radio vamos a ir tratando de explicar un poco qué es lo que estamos viendo en pantalla. Así que, ¿me ayudas, Lee? Ahí Sí, con mucho gusto. Estamos conociendo las diferentes generaciones y sabemos que inicia este análisis con la generación silenciosa de los años 1928 a 1946. Luego tenemos a los baby boomers de 1946 a 1965. Tenemos otra generación que es la generación X, que abarca las edades, bueno, no sé si lo dije, de nacimiento, de 1965 a 1981. Y luego estamos los que hemos nacido entre 1981 a 1997, que son los millennials. Y luego esa generación del 97 al 2013 son la generación Z. Pero por supuesto hay una última generación que es la generación alfa, que son los que nacen del 2013 en adelante. Así que cuando hablamos de millennials estamos hablando de 1981 a 1997, los que nacimos en ese lapso, 1981 a 1997. Pero quiero decir algo, Sí. Esta generación, los millennials, se refiere a que han sido bombardeados ustedes. En este set, por ejemplo, está Lidia y Julito, que son de la generación millennial. Bombardeados, han sido con tantísimo estímulo, ¿verdad? Y que uno quiere estar todo el tiempo ocupado, pero eso no exime a los que estamos en la generación anteriores, digamos que estamos igualmente saturados de muchas cosas. Es correcto. Y precisamente de eso es lo que quisiera que conversáramos un poco. Estamos en la era de la infoxicación. La cantidad de información es abrumadora. Y hay tanto fake news como información verdadera. O sea, hay una cantidad de información en el ambiente en donde nos cuesta decidir. Y por ejemplo, ella dice sociedad de la confusión,
la dificultad de compromiso, problemas para decidir. Y aquí quisiera hacer un match con lo que hablábamos en el primer bloque, ¿verdad? Porque estamos en medio de una generación que está aturdida y hablábamos de Jesús que se preocupa por las necesidades de Jesús con compasión. Algo tenemos nosotros para compartir en medio de una generación que necesita ubicarse. Y es que justamente no solamente es ese bombardeo, sino muchas veces es bombardeo negativo, ¿verdad? Que impone un tipo de contenido que suma. A mí me encantó justamente esa parte en la que ella menciona y dice que las enfermedades físicas tienen en muchos casos una relación directa con las emociones y siempre podemos intentar encauzar el efecto en una enfermedad física que produce en nuestro estado de ánimo. Y es lo que hablábamos al inicio. La palabra de Dios justamente menciona algo similar en Proverbios 17:22, que dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y nuevamente regresamos al bombardeo de información realmente no solo mala, sino breve, que es una tras otra, otra tras otra. Poco a poco esto se vuelve un impacto en nuestras emociones y va secando nuestros huesos realmente. Así es, saben que lo menciona aquí Marian Rojas Estapé en este libro, pero también en su último libro lo menciona que grandes personajes como Steve Jobs o como Bill Gates no tenían a sus hijos, que los criaron sin acceso a internet y a tecnología, porque los estudios sugieren que uno no le debe dar un celular a un niño antes de los 12 años de forma medida, pero ella, la autora, dice: yo recomiendo después de los 16. Imagínense darle un teléfono hasta después de los 16 años y tener, hoy en día se le da un iPad, ¿no?, para que se tranquilice, pero estamos haciéndoles daño cuando estamos haciendo eso. Pero resulta que hay un centro de cuidados para hijos de ejecutivos en el Silicon Valley, donde se les pide a las personas que lo atienden que no pueden llevar celular. Entonces, todas las personas que trabajan ahí no pueden tener celular y es en el Silicon Valley y están cuidando a los hijos de las personas y no tienen que tener pantallas, me refiero a ni computadoras, ni iPads, ni nada de eso. Entonces, lo que pasa es de que no nos damos cuenta. Por cierto, algo que a mí me sirvió muchísimo y que lo he estado practicando últimamente es, uno recibe notificaciones, ¿no? Y uno, cuando recibe una notificación, ve notificaciones de Twitter, de Facebook, de Instagram. ¿Qué pasa si desactiva todas las notificaciones? Entonces ya no ve lo que quieren que vea, sino ve usted lo que quiere ver. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos, revisamos el WhatsApp, ¿verdad? Aunque no tengamos mensajes, casi que es natural. Yo empecé a usar el reloj normal en lugar de reloj electrónico por lo mismo, ¿no? Al principio lo tenía sin notificaciones, pero después me doy cuenta que uno tiende mucho a estar viendo. Entonces, sí, está la estimulación y que tenemos que tener cuidado porque al final nos abruma, ¿verdad? Sí, totalmente. Y nos genera ansiedad. Y yo aquí quiero defender un poco a los millennials. A ver. Es que, ¿saben qué pasa? A mí me impresiona porque nosotros etiquetamos a la generación que nació en cierto espacio y hablamos mal. O sea, honestamente, mire, cuando hablan de los millennials es increíble, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Es que los millennials, y comenzamos a hablar todos los aspectos negativos de esa generación, pero en realidad todos hemos nacido y hemos sido criados por una familia, o sea, por papás y por familia. Entonces yo creo que si alguno es responsable de lo que está sucediendo con la generación, somos nosotros los papás. Totalmente. ¿Pero qué es eso? O sea, hablamos que ellos están conectados todo el tiempo, pero ¿quién les proveyó esos aparatos para que estén conectados todo el tiempo? Hablamos de muchas cosas de ellos, pero al final somos nosotros los que hemos habilitado o no el que ellos estén pasando por lo que están pasando. Entonces, pensar siempre en no venir y etiquetar a la generación, sino pensar nosotros como papás qué estamos haciendo nosotros y qué diferencia podríamos hacer para que nuestros hijos no sean parte de esa estadística negativa que escuchamos, porque hay muchos aspectos positivos de los millennials y de todas las demás generaciones, porque es eso, o sea, siempre hay algo bueno y esto, o sea, uno mira a las nuevas generaciones y son mucho más, vamos a decir, entre comillas, despiertos, ¿verdad?, que las generaciones anteriores. Es impresionante, o sea, ellos perciben mucho más cosas diferentes a nosotros. Entonces, ser cuidadosos y recordar que al final, como dijimos, es eso, o sea, se trata de qué es lo que la Biblia dice, no lo que nosotros creemos. Entonces, como que tomar todos esos conceptos y regresar a lo que la Biblia dice. Y aquí, y Lidia nos lo recordaba hace un momento, la verdad que es interesante porque a través de la ciencia, Marian Rojas también puede corroborar que nuestro estado anímico, o sea, nuestras emociones y nuestro estado mental determina también muchas veces nuestras enfermedades, el estado físico.
Y eso nos lo enseña la Biblia desde antes. David lo tenía tan claro. Él mismo escribe, mientras yo caí, mis huesos se secaron, y comienza a contar de cómo su estado emocional había afectado su salud física. Entonces, entender que nosotros lo que tenemos que hacer es regresar a lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, por ejemplo, que vivamos en contentamiento. Pablo nos dice que estemos contentos. ¿Y qué significa estar contento? Estar satisfecho con lo que tenemos, en lugar de estar pensando en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos, que todo eso nos pone ansiosos o nos deprime. Pablo, en cambio, nos dice, no, hay una manera diferente de vivir. Estén contentos con lo que tienen. Y cuando comenzamos a practicarlo, nos damos cuenta que, qué genial, ¿verdad? O sea, cambia nuestro estado de ánimo. Entonces, como dijimos desde el principio, hay mucho que hablar. Este material nos recuerda que al final la ciencia únicamente, la ciencia dura, la ciencia real, no la pseudociencia, nos recuerda siempre que la palabra de Dios es verdad y que nos viene diciendo esto desde hacía mucho tiempo, pero que nos ayuda a regresar a lo que verdaderamente dice. Ella menciona en el texto que leímos, el éxito es el gran mentiroso, ¿verdad? Y habla de la generación insatisfecha, y eso habla de nosotros, ¿verdad? Porque nunca es suficiente. Hoy alcanzaste un peldaño y hay que seguir avanzando. Además, tiene que ver un poquito con esa terapia que nos han dado de que no hay que ser conformistas, que hay que ir siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Y lo que hablábamos fuera del aire, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo un tiempo muerto, decir, me voy a sentar aquí media hora? A existir. A existir, sí, ¿verdad? Para descansar. Y digamos, estamos en una maquinaria de hay que hacer. Y nunca paramos. Pero ella nos menciona y dice, el éxito es el gran mentiroso y podemos gastarnos la vida buscando ese famoso éxito. Así es. Y cuando estás así con te das un tiempito, te sentís hasta mal, ¿verdad? Con cargo de conciencia. Hay tantas cosas que tengo que hacer y yo aquí... Tan vago. Tan vago, pero no, esa es parte de la salud mental. Y justamente yo me ponía a pensar en este pasaje de Mateo 6:19, cuando nos invita a no hacernos tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Y me da risa porque dice tesoros, pero nosotros hemos abaratado un montón esos tesoros, ¿verdad? Hemos enfocado, es tan valioso nuestro tiempo, 1 hora metidos en Instagram, en redes, ¿verdad? Y entonces ya ni siquiera son tesoros y estamos invirtiendo lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, en algo tan barato como estos estímulos que están llegando a nuestra vida. Y nuevamente vemos que aquí la Biblia nos reta y nos invita a que nos alejemos de esas cosas sencillas que se van como agua entre los dedos y que nos enfoquemos en lo que realmente importa. Ricky, yo quiero pedirte que nos dirijas, por favor, en oración. Creo que es un buen tiempo para poner esto que estamos hablando en las manos del Señor. ¿Sí? Y antes de orar, solo quisiera decir algo. Hay una diferencia entre el contentamiento y el conformismo, ¿verdad? Y la Biblia lo que nos llama es a vivir en contentamiento. Y contentamiento es estar feliz con lo que tenemos ahorita. No significa que nosotros no tengamos aspiraciones, sino que significa que nosotros aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos hoy. Sin afanes. Sin afanes. Si mañana logramos hacer más, gloria a Dios, pero vamos a estar contentos con lo que tenemos mañana. Pero de eso se trata. Así que oramos. Señor, te damos gracias porque nosotros hoy estamos recordando y reconociendo que solo en ti nosotros encontramos la verdad, que solo en ti nosotros encontramos ese cambio de vida que nosotros necesitamos, que solo a través de tu palabra nosotros podemos ser verdaderamente transformados, cambiando la manera en la que nosotros pensamos. Así que hoy recurrimos a ti. Venimos a ti, te pedimos, Señor, por favor, ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos. Pero no por lo que nosotros querramos, sino a cambiar nuestros pensamientos por lo que tu palabra dice, Señor. Que tus pensamientos sean nuestros pensamientos. Y hoy queremos agradecerte también porque todo se trata de ti. Y también te pedimos que nos ayudes a vivir una vida de gratitud y de contentamiento, recordando todo el tiempo lo que tú has hecho por nosotros y que de esa manera nosotros podamos sentirnos satisfechos sabiendo que lo que tenemos proviene de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y a darle más volumen, regresamos en un minuto para seguir disfrutando de Vaya con Dios. Vaya con Dios. El viaje empezó en la lectura anterior, ahora continuamos con el destino, la felicidad. La felicidad no se define, se experimenta. Para conocerla hay que haberla sentido y una vez se ha sentido, las palabras se quedan cortas para explicarla. Pese a ello, vamos a intentar acercarnos a ella desde diferentes ángulos. La primera idea que quiero trasladar es la siguiente, dice la autora. No hay guías rápidas ni atajos que aseguren la felicidad. Lo cierto es que actualmente contamos con multitud de estudios y datos científicos que nos acercan con cierta precisión al nivel de bienestar físico y psicológico indispensables para ser feliz. Los psiquiatras estudiamos a las personas que sufren trastornos de la mente. En general,
tratamos los males de la mente desde todos los enfoques científicos posibles. Desde joven, mi vocación ha sido curar y ayudar a las personas que sufren tristeza y angustia. Y eso me ha llevado a investigar la felicidad, el placer, el amor, la compasión y la alegría, y a hacerme una serie de preguntas de difícil respuesta. ¿Por qué hay gente que tiene tendencia a sufrir y quejarse cualquiera que sea su situación? ¿Existe la buena suerte o no es tan aleatoria como parece? ¿Qué importancia tiene la carga genética en la configuración de la mente y el carácter de la persona? ¿Qué factores predisponen o indisponen a ser feliz? La investigación sobre estos temas me ha conducido a recorrer caminos varios y lecturas de lo más sugestivas. Nuestra sociedad actual es comparativamente más rica que nunca. Jamás hemos tenido tanto como hasta ahora. Nuestras necesidades están cubiertas y podemos disponer casi de cualquier cosa, en la mayor parte de los casos, a un solo clic de distancia. Como consecuencia, y aunque no es deseable y debemos huir de ello, estamos normalizando esa sobreabundancia. En ocasiones creemos que nos merecemos todo, algo a lo que contribuye el materialismo imperante que nos hace pensar que es bueno que tengamos acceso a todo lo que deseamos. Sin embargo, ninguna acumulación de cosas puede proporcionar por sí sola el acceso a la felicidad, a ese estado interior de plenitud. La felicidad consiste en tener una vida lograda, donde intentamos sacar el mejor partido a nuestros valores y a nuestras aptitudes. La felicidad es hacer una pequeña obra de arte con la vida, esforzándonos cada día por sacar nuestra mejor versión. Como vemos, el primer paso para intentar ser felices es conocer qué le pedimos a la vida o qué esperamos de la vida. En un mundo que ha perdido el sentido, que anda desorientado, tendemos a sustituir el sentido por lo que sentimos, es decir, las sensaciones. La sociedad sufre un gran vacío espiritual que se intenta suplir con una búsqueda frenética de sensaciones tales como satisfacciones corporales, sexo, comidas, alcohol, etc. Existe una necesidad insaciable de experimentar emociones y sensaciones nuevas cada vez más intensas. Hablamos de la búsqueda de esas sensaciones que sustituye el verdadero sentido en la vida. En esos casos de desorientación, la acumulación de sensaciones produce una gratificación momentánea, mientras que el vacío en nuestro interior crece como un agujero negro apoderándose de nuestra vida, lo que conduce de manera inevitable a rupturas psicológicas o comportamientos destructivos. El ser humano busca tener y relaciona felicidad con posesión. Nos pasamos la vida buscando tener estabilidad económica, social, profesional, afectiva, tener seguridad, tener prestigio, tener cosas materiales, tener amigos. La felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser. Ah, qué lindo. Si acaparar bienes materiales no es la solución para ser feliz, ¿cuál es? En mi opinión, dice la autora, en este mundo tan cambiante, en plena evolución, la felicidad pasa necesariamente por volver a los valores. ¿Y qué son los valores? Aquello que nos ayuda a ser mejor persona y nos perfecciona. Es básico y se convierte en la guía en los momentos de caos y de incertidumbre. Cuando uno se pierde y no sabe hacia dónde dirigirse, el tener valores, directrices claras, ayuda a que el barco no se hunda. Ya lo decía Aristóteles en su Ética a Nicómaco, seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco. Hoy en día no existen blancos donde apuntar. Se han extinguido los arqueros y las flechas vuelan caóticas en todas las direcciones. Para entender a qué mundo nos enfrentamos, me gusta este acrónimo introducido por la US Army War College, VUCA, por sus siglas en inglés, Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity, que nos sitúa de forma sociológica en contexto, o sea, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Qué bonito lo pronuncia, ¿verdad? Sí, bonito. Esta noción fue descrita para describir cómo se encontraba el mundo tras el final de la Guerra Fría. Actualmente se usa en liderazgo estratégico, en análisis sociológicos y en educación para describir las condiciones socioculturales, psicológicas y políticas. La volatilidad se refiere a la rapidez de los cambios. Nada parece ser estable. Los portales de noticias cambian cada pocos segundos para enganchar a los lectores. Las tendencias como ropa, lugares de moda pueden modificarse en días. La economía y la bolsa fluctúan en cuestión de horas. La incertidumbre, pocas cosas son predecibles. Los acontecimientos se suceden y uno puede sentirse impactado ante el giro de la situación. Aunque existen algoritmos para adelantar o prever el futuro, la realidad acaba superando a la ficción.
Con el tema de la complejidad se explica porque nuestro mundo está interconectado y el nivel de precisión en todos los campos del saber humano es casi infinitesimal. Hasta los más mínimos detalles influyen en el resultado de la vida. El famoso efecto mariposa de la teoría del caos. Y en relación al tema de la ambigüedad, no deja paso a una claridad de ideas. Todo puede ser o no ser. No existen ideas claras sobre casi ningún aspecto. Actualmente existen múltiples libros para aprender a enfocarse mejor en la vida y aprender a gestionar diferentes temas. Como todo, hay que saber filtrar y principalmente encontrar el tipo o estilo que más nos conviene. Me fascina entender y saber cómo pensamos, las causas de nuestras reacciones y qué son las emociones y cómo se reflejan estas en la mente. La felicidad se relaciona con cómo yo me observo, analizo y juzgo, y con lo que esperaba de mí y de mi vida. Es decir, la felicidad está en el equilibrio entre mis aspiraciones personales, afectivas, profesionales y lo que he ido logrando poco a poco. Esto tiene un resultado, una autoestima adecuada, una valoración adecuada de uno mismo. La autoestima y la felicidad están íntimamente relacionadas. Una persona en paz, que tiene cierto equilibrio interior y que disfruta de las cosas pequeñas de la vida, normalmente tendrá un nivel de autoestima adecuado. Y según lo que hemos estado hablando, la felicidad. Todo mundo está en búsqueda de la felicidad. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, esto no lo platicamos antes, o sea, no está preparado, es espontáneo. ¿Han encontrado plenitud aparte de Jesús en otro lugar? ¿Quién comienza? Porque, o sea, O al unísono. de manera así, no. O sea, definitivamente no, porque es lo que hablamos. O sea, uno puede encontrar satisfacciones momentáneas, Ajá. felicidades del momento, pero un estado real de gozo, de plenitud, de esa tranquilidad de saber que estamos en las manos de Dios, es imposible encontrarlo fuera de Dios. Por eso es que a veces suena como arrogante, las personas dirán así, pero ¿por qué es que quieren presentar a Jesús como la única alternativa? Es que no hay otra alternativa, por lo menos para mí, y yo sé que la busqué de otras maneras, no existe, pero al encontrar al Señor, de eso nos damos cuenta que nuestra vida cambia. No porque las circunstancias se conviertan en algo perfecto, porque una de las cosas que tenemos que entender es que ese gozo o felicidad, como queramos llamarle aquí, de acuerdo al material, no se rige a una circunstancia. Porque miren, durante el día nadie puede pasar el 100% del tiempo feliz. Cuando andamos descalzos y nos pegamos con la pata de la mesa en el dedo pequeño del pie, no estamos felices. Y es parte del día, ¿verdad? O sea, es imposible. Entonces, de manera así, concreta, no. Categórica, ¿no? Y justamente creo que no es que uno no haya intentado, tal vez no intencionalmente, voy a ir a buscar la felicidad aparte de Jesús, pero inconscientemente en ocasiones nos desviamos y creo que justamente uniéndome al no de respuesta diría, eso no significa que tal vez lo intentamos en algún momento por otro lado y nos dimos cuenta que efectivamente felicidad como tal no se encuentra fuera de Jesús. Y digamos, hay momentos buenos, ¿verdad? Son momentos. Yo cuando como coles de Bruselas soy feliz, ¿verdad? Con tocinito, me encanta. Pero después puede ser que venga un sentir, ¿verdad? De vacío. Como bien menciona la autora en otro de sus libros, digamos, la gente que bebe mucho o que sustancias o drogas o la parranda, en ese momentito, pues podría considerarse feliz, pero ¿qué pasa después? El sentimiento de vacío y soledad es demasiado grande. Y la idea es vivir en un estado de flujo, así le llaman, ¿verdad? Un flujo, creo que le llaman, se me olvidó el nombre, bueno, no sé, la palabra es científica que utilizan, pero la idea es, nos ha pasado, ¿verdad? Yo cuando estoy aquí no siento el tiempo, siento el tiempo, platicamos y todo. Cuando estoy conduciendo sí lo siento usted, estoy pendiente del reloj y todo el asunto. Pero de igual manera cuando uno está trabajando, si usted está trabajando algo que le gusta, a veces no siente el tiempo, está avanzando y dice, ay, ya es hora de comer, ni cuenta me había dado. Es ese estado, ¿verdad? Y sabes una cosa, yo la recomendación que saco de esta lectura de hoy es que prestarle atención a esos momentos en los que tú estás comiendo, conversando con la familia y dices, realmente soy feliz, qué feliz soy, Dios mío, qué afortunado soy. Y prestarle atención a esos pequeños momentos. La autora lo menciona acá, dice, la felicidad se relaciona con cómo yo me observo, cómo yo me analizo, cómo yo me juzgo y lo que esperaba de mí y de mi vida. Dice, es un equilibrio entre mis aspiraciones personales, afectivas, profesionales y lo que he ido logrando poco a poco. Pero
En resumen, definitivamente no. Creo que hay momentos que nos generan, sí, felicidad, pero la idea es vivir en un estado permanente de satisfacción, de gratitud, de flujo. El otro día llegó alguien, un vendedor de X producto, a visitarme y me pidió una cita y llegó. Y entonces, estando allí, yo tenía algunas preguntas así bien específicas y claras acerca del tema y entonces le digo, el producto que me estás ofreciendo cumple estas características. Y el vendedor me dijo, no sé, me dijo, que mejor hacemos otra reunión en donde esté mi jefe porque él te lo va a poder explicar mejor, me dijo. Pongo este ejemplo porque cuando estamos hablando de esto, de la felicidad y la plenitud en Cristo, no estamos hablando de un producto que no conocemos, no estamos hablando de una circunstancia que no conocemos y no es que querramos convencerlo porque es parte de lo que alguien nos paga para convencerlo acerca de que conozca a Jesús. Le estamos compartiendo algo que nosotros hemos vivido y hemos conocido y ella dice la felicidad consiste en tener una vida lograda. Y muchos de nosotros hemos probado en circunstancias y en situaciones y no hemos logrado encontrar la plenitud de ninguna otra manera más que con Jesús, ¿verdad? Y es la invitación que queremos hacerle hoy. Jesús está en su vida, está usted en búsqueda de esa plenitud. Y ella menciona otra parte que me parece bien interesante. La autoestima y la felicidad están íntimamente relacionadas. Obviamente nosotros cuando hablamos de autoestima es ese valor propio, ¿verdad? De estima propia. Y personalmente yo conocí a Jesús en un punto en donde mi autoestima estaba por el piso. No tenía un valor propio. Y conozco a Jesús y empiezo a conocer cuál era su perspectiva acerca de mí. Y empiezo a conocer acerca de que, aunque yo no me sentía amado, siempre fui amado, ¿verdad? Y eso no lo conocí en otro lugar, lo conocí con él, ¿verdad? Y es un poco, creo que la experiencia de cada uno de nosotros. Y por eso hablamos de Jesús, ¿verdad? Porque creemos que solo hay una manera y es algo que nos cambió la vida y que creemos que puede cambiar también su vida. Sí, y creo que también identificar que culturalmente como guatemaltecos, y hay estudios de esto, que solemos ante estos aspectos que la autora dice, ¿verdad? La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, buscamos formas de evitar o evadir estos temas. Por ejemplo, estoy en deudas, pero si no contesto el teléfono no pasa nada. No pasa nada. ¿Verdad? O tal vez no he terminado de construir mi casa, pero el equipo de sonido ya lo tengo a tope ahí, ¿verdad? A cuotas. ¿Por qué? Porque tratamos de evadir justamente esta incertidumbre y esta volatilidad. Pero creo que la palabra de Dios nos insta y nos reta y va a ser muy interesante ver cómo lo aborda la autora en las próximas lecturas, así que no se pierda el día de mañana y la continuación de la lectura de este libro, pero la palabra nos invita genuinamente a recordar, por ejemplo, en el tema de la volatilidad, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Qué estabilidad más preciosa la que encontramos en eso. En la incertidumbre, el venir y fiarnos en Jehová de todo nuestro corazón y no en nuestra propia prudencia. Y así podemos ver cada tema como la palabra precisamente ya nos da respuestas a estos temas que son una realidad. Pero nosotros debemos tomar esa decisión de decidir, ¿lo afronto con la valentía que solo el Señor me puede dar o voy a mejor ser de los que evaden y por consiguiente nunca disfrutar de esa felicidad plena? Ahora, Aner, la autora dice, la sociedad sufre un gran vacío espiritual que se intenta ser suplido con una búsqueda frenética. Frenética. Sí, estamos queriendo buscar siempre más y más y no nos damos esas pausas para pensar en lo felices que somos. ¿Sabes? Me llamó mucho la atención que la producción nos mandó lo que dice ChatGPT, la inteligencia artificial, acerca de qué es la felicidad. Y dice, no se trata de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de encontrar gratitud y sentido, incluso en medio de los desafíos. ¡Gratitud! El tema de la gratitud es tan importante porque gracias por el día, gracias por mi trabajo, gracias porque voy en un carro, porque puede estar uno quejándose del tráfico, pero gracias Dios porque tengo la oportunidad. El tema de enfocarte con gratitud te cambia la perspectiva, nos cambia la perspectiva, así de que somos más felices cuando nos enfocamos también de forma agradecida con Dios por todo lo que vivimos. A mí me gusta siempre recordar, Blaise Pascal dijo que en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y dice, este vacío no puede ser llenado con ninguna cosa creada. A mí me gusta mucho porque es eso lo que ella dice, lo que citabas ahorita exactamente de la lectura. Nosotros estamos viviendo un espacio en el que el vacío espiritual es enorme, pero ese sería solo el diagnóstico. O sea, y eso es a lo que ha llegado el estudio, es decir, estamos viviendo un vacío espiritual como sociedad. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? Y la respuesta está en Dios. Y por eso es que me gusta tanto lo que Blaise Pascal decía. Y creo que era una persona que tenía credenciales suficientes como para poder hablar algo coherente e inteligente. Y él llegó a la conclusión de decir todos. Y eso no es de algunos,
no es en el momento en el que estamos. Todos los hombres tenemos un vacío en el corazón que tiene la forma de Dios. Es esa pieza específica que tiene la forma de Dios y solo Él puede satisfacerla, solo Él puede llegar y verdaderamente hacernos sentir completos. Y por eso es que nosotros cuando hablamos de esto parecerá así como, pero ¿será de veras que lo creen? Es que lo hemos experimentado y hemos vivido sin Dios y con Dios y hemos visto la diferencia de poder vivir con Él. Entonces, entender qué es eso. Nuestra autoestima no está basada en lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Por eso que eso de autoestima es un poco como difícil de entender, porque no es tanto como auto, es qué dice Dios de mí. En ese momento entonces yo puedo aferrarme a lo que Dios dice de mi vida. Entonces ya no es quién soy. Yo me recuerdo de manera muy rápida, les cuento, T.D. Jakes, un predicador genial, en un momento habló de esto y le preguntaba a una persona, ¿quién eres? Y dice, bueno, pues soy, y dice su nombre, no, ese es tu nombre. ¿Quién eres? Y dice, bueno, pues yo soy ingeniero, no, esa es tu profesión. ¿Quién eres? Bueno, pues yo soy padre de familia y así todo. Y era como, al final de veras, ¿quiénes somos? Y yo le quiero decir, y es lo que Dios le dijo a Jesús, el Padre le dijo a Jesús, y desea que nosotros lo entendamos el día de hoy. Nosotros somos amados. Bueno, comenzamos. Somos hijos, somos amados y nuestra vida trae contentamiento al corazón de Dios. En el momento que nosotros entendemos eso, la vida cambia. Y entonces nuestra autoestima se convierte en una estima apropiada porque es lo que Dios dice de nosotros, no lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Recientemente conocí el testimonio de una persona que estuvo practicando otras cosmovisiones. Y esta persona contaba que, de hecho, hasta en su cama tenía ya ciertos artilugios para hacer rituales porque estaba padeciendo de persecución, sentía que la perseguían. Y un día un amigo llega y le invita a la iglesia. Y le dice, te invito a la iglesia. Y ella dijo, no, lo voy a acompañar, aquel siempre me invita. Y llega a la iglesia y escucha el tiempo de oración. Y ella contaba y decía, yo entro y pasó algo en mí. Y yo dije, esto es lo que siempre estuve buscando. Ay. Y yo creo que nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y ese día ella le entregó su vida al Señor y dice, esto es lo que siempre estuve buscando y estuve buscando en lugares equivocados. Yo quiero invitarte, yo no sé en qué situación estás tú hoy, de repente estás desesperado por encontrar la felicidad. Solo hay un lugar y se llama Jesús. Y yo quiero invitarte para que oremos juntos en este momento. Padre, nos presentamos delante de ti. Tú conoces la sed, el hambre que hoy podemos tener por buscar la felicidad, por encontrar plenitud. Tú sabes los intentos fallidos que han habido, pero hoy queremos venir delante de ti y pedirte que nos tomes en tus brazos y pedirte que nos restaures, que nos levantes, que nos ayudes. Señor, que tengamos presente lo que tú crees y opinas de nosotros para que podamos tener una vida plena en ti. Gracias por amarnos. Gracias por estar conmigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Yo quiero invitarlos, antes de terminar y antes de conocer los ganadores así rápidamente, luego de conocer el contexto de lo que hemos platicado, ¿qué significa para ustedes pensar en Dios está conmigo? Así es. Después de lo que hemos platicado hoy. Para mí es estar accesible, ¿verdad? Dios está accesible en este momento y donde quiera que esté, Dios está accesible para poder practicar conmigo. Diría que sí, vivimos en un mundo con adversidades y con dificultades, pero hermoso recordar que podemos confiar porque Él ya venció al mundo. Entonces, todo lo demás, echemos nuestra ansiedad en Él porque Él se preocupa por nosotros. Para mí pensar en que Él está conmigo significa seguridad. Es saber que estoy seguro porque estoy en sus manos y que aunque a veces no lo entienda, aunque a veces no parezca así, puedo tener la certeza que si estoy en sus manos, estoy en el lugar más seguro que existe. Yo quiero invitarlo para que en este inicio de semana usted se prepare y se disponga a estar juntos con el Señor. Dios está con usted. Es lo que hemos estado conversando en este programa. Dios está con usted. No lo olvide, aunque vengan dificultades, Dios está con usted. Y sabe, nos vamos a despedir juntos diciendo esa frase que tanto les gusta los lunes. Y lo vamos a decir en coro. Así que se prepara porque juntos les decimos, ¡gracias a Dios, hoy es lunes!